Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hijos del caos. Hoy te quiero hablar un poquito sobre la frase que ha marcado mi vida. La frase que ha marcado mi vida ha sido que detrás del miedo está el progreso. Detrás del miedo está el progreso. Piénsalo. Revisa tu historial. Todas esas veces que tuviste miedo y que lo superaste y que lo enfrentaste. Dime si no has progresado. Dime si no has avanzado. Dime si no has progresado en la vida al atravesar ese miedo. Porque en mi vida ha sido así. En cosas que he querido progresar, miedo que he tenido que enfrentar. Uno de los avances más notorios ha sido mi cambio físico. Ha sido bajar de peso. Y obviamente tuve que pasar por miedos. Tuve que pasar por el miedo al qué dirán. El miedo de aceptar que estás en un proceso de pérdida. Cuando te preguntan si estás a dieta, cuando te preguntan si estás bajando de peso, eso a mí me generaba vergüenza. Pero decidí atravesar eso y decir sí, estoy a dieta, estoy bajando de peso. Superé ese miedo. Superé esos juicios que la gente puede hacer. Entonces, logré bajar de peso, superando ese miedo, comiendo una alimentación que la gente no estaba de acuerdo. La gente no entendía mi alimentación. Pensaba que estaba loco, pero yo aceptaba estar loco. No me importaba lo que la gente pudiera decir de mí. Y superé ese miedo, superé el miedo al qué dirán. Y gracias a eso pude bajar de peso, porque seguí firme en lo que yo creía que a mí me iba a hacer bajar de peso. Y no cambié de opinión por lo que decía la gente. Entonces, eso es lo que esconde superar algún miedo. Otro miedo que también es bastante notorio al progreso es el miedo a hablar con las demás personas, especialmente con las mujeres. Yo me ponía nervioso cuando hablaba con las mujeres, no sabía hablar con mujeres. Me sudaban las manos, me ponía nervioso, no sabía qué decir, y eso es otro miedo que superé. Porque yo tenía miedo a hablarles y por eso no les hablaba. Y después me enteré que el miedo se iba cuando tú le hablabas a personas, una tras otra. Y eso empecé a hacer, superé ese miedo, empecé a hablar más seguido, empecé a pasar por esa vergüenza de no saber qué decir, empecé a superar ese miedo. Con una mujer, con otra mujer, con la señora de la tienda, con cualquier persona que tuviera miedo de hablarle, yo mentalmente sabía que detrás de eso iba a tener una ganancia en mí. Así que empecé a hablarle a cualquier persona que me diera miedo a hablarle, decidía hablarle. ¿Por qué? Porque sabía que eso me iba a ayudar a progresar en mi relación, en cómo yo me relaciono con las personas y especialmente con las mujeres, porque amo a las mujeres. Y no puede ser que amando a las mujeres no sepa cómo hablarles. De eso se trataba. Si al final es eso. ¿Cómo voy a pretender tener una relación con una mujer si el día en que me toque hablarle no voy a saber hablarle? Eso pensaba yo.
Así que empecé a practicar, empecé a superar el miedo, el nerviosismo, el quedarme sin ideas, el quedarme sin tema de conversación. Y así. Y así mejoré y pude quitarme ese miedo de hablar con las mujeres. Entonces, cada vez que he superado un miedo, ha habido un progreso tremendo. Ahora lo aplico para cualquier cosa. Cada miedo que tengo, lo analizo y veo cómo lo enfrento. Porque sé que detrás de eso está el progreso que ando buscando. Así que, como mi recomendación, si te sientes que no estás haciendo nada por tu vida, es porque el miedo te está frenando. Yo tenía miedo de qué diría la gente si me pongo a bajar de peso. Y yo tenía el miedo de hablarle a la niña que me gusta. Entonces, hice cosas para superar esos miedos. Y al final dio resultado. Sale. Entonces, si sientes que estás estancado en tu vida, es netamente por el miedo. Así que deja de pensarla tanto y empieza a superar miedo. No te digo que el miedo se va a ir, te digo que tienes que enfrentarlo, tienes que hacerlo, aunque el miedo esté. Aunque el miedo esté ahí, tú tienes que hacerlo igual. Esa es la clave, hacerlo con miedo. El miedo no se va a ir. El miedo no se va a ir hasta que tú lo hagas. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ahí recién se va a ir el miedo. ¿Tú crees que yo esperé que se me pasara el miedo para hablarle a alguna mujer? No, yo lo hice con miedo, lo hice nervioso, me puse nervioso. ¿Cuántas veces me puse nervioso? Miles, cientos. ¿Cuántas veces tenía miedo de qué iba a decir la gente cuando supiera que iba a bajar de peso? Que me prejuiciaran porque comía diferente, porque no comía lo mismo que ellos. Es así. Así que, si quieres que te ayude a superar tus miedos y a cambiar tu vida, a que tu vida empiece a ir en una dirección, porque si no estás haciendo algo por miedo, déjame decirte que estás dando vuelta en círculos. Solamente vas a empezar a avanzar cuando empieces a superar miedos. De eso se trata. La vida no se trata de disfrutar, porque no se puede disfrutar si tenemos miedo. Primero hay que empezar a eliminar los miedos. Así que ahí la tienen. Cualquier cosa me tienen en Instagram, me mandan un mensaje y ahí voy a estar. Nos vemos en el próximo video.